Título del vídeo: Descubriendo el mundo de la química inorgánica, ramas y principios. Introducción. Bienvenidos a otro emocionante vídeo de Mosta Profe. Hoy, exploraremos un fascinante campo de la química inorgánica. Este campo es fundamental en la ciencia de los compuestos que no contienen carbono y juega un papel crucial en nuestra comprensión del mundo que nos rodea. En este vídeo, desglosaremos qué es la química inorgánica. Examinaremos sus diversas ramas y descubriremos los principios clave que guían esta rama de la química. Prepárense para un viaje increíble al corazón de los elementos y compuestos inorgánicos. ¿Qué es la química inorgánica? La química inorgánica es la rama de la química que se dedica al estudio de los compuestos que no contienen carbono, en su estructura, a excepción de algunos compuestos excepcionales como los carbonatos, los cianuros y los carburos. Aunque en sus primeros días, la química inorgánica se limitaba principalmente al estudio de los minerales y los compuestos inorgánicos. Con el tiempo, su alcance se ha ampliado enormemente. Hoy en día, abarca todo. Desde la síntesis y caracterización de nuevos materiales hasta la comprensión de reacciones químicas fundamentales. La química inorgánica se diferencia de la química orgánica, que se centra en los compuestos de carbono. Sin embargo, esto no significa que los dos campos estén completamente separados. A menudo, trabajan en conjunto para comprender la química en su totalidad. Ramas de la química inorgánica. La química inorgánica es un campo amplio y diverso que se subdivide en varias ramas especializadas. Estas ramas permiten un enfoque más detallado y específico en diferentes aspectos de la química inorgánica. A continuación, presentamos algunas de las ramas más destacadas. 1. Química de coordinación. Esta rama se enfoca en el estudio de los compuestos de coordinación, que son complejos formados por un ion central y varios ligandos que lo rodean. Los compuestos de coordinación son fundamentales en la catálisis y la bioquímica. 2. Química organometálica. Aquí, se investigan los compuestos que contienen enlaces directos entre átomos de carbono y metales. Estos compuestos son esenciales en la síntesis de productos químicos y en la industria farmacéutica. 3. Química bioinorgánica. Esta rama explora la interacción de los compuestos inorgánicos con los sistemas biológicos. Se centra en entender cómo los metales desempeñan un papel crucial en procesos biológicos, como la respiración celular y la fotosíntesis. 4. Química de estado sólido. Aquí, se estudian los materiales sólidos inorgánicos, incluyendo cristales y materiales cerámicos. Esta área es fundamental para el desarrollo de dispositivos electrónicos y materiales avanzados. 5. Química descriptiva. Esta rama se dedica a la clasificación y descripción de elementos y sus compuestos. Su objetivo es comprender las propiedades y comportamientos de los elementos en la tabla periódica. 6. Química de compuestos de Main Group. Se enfoca en los elementos representativos de los grupos principales en la tabla periódica, como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, y sus compuestos. 7. Química de compuestos de transición. Aquí, se investigan los elementos de transición y sus complejos. Estos elementos son esenciales en la catálisis y la síntesis de materiales avanzados. 8. Química inorgánica industrial. Se concentra en la producción a gran escala de productos químicos inorgánicos y su uso en diversas industrias, como la manufactura de fertilizantes y productos farmacéuticos. Cada una de estas ramas tiene sus propias áreas de interés y aplicaciones prácticas, contribuyendo de manera significativa al avance de la ciencia y la tecnología. Principios de la química inorgánica. La química inorgánica se basa en varios principios fundamentales que rigen la forma en que los elementos interactúan y forman compuestos. Estos principios son esenciales para comprender y predecir el comportamiento de los compuestos inorgánicos. Algunos de los principios clave son: 1. El principio de Aufbau. Este principio establece que los electrones se llenan en órbitas atómicas de menor energía antes de llenar órbitas de mayor energía. Esto da lugar a la estructura electrónica de los átomos y, por lo tanto, determina su comportamiento químico. 2. La regla del octeto. La mayoría de los átomos tienden a ganar, perder o compartir electrones para alcanzar una configuración electrónica similar a la del gas noble más cercano, que tiene 8 electrones en su capa externa. Esto explica la formación de enlaces químicos. 3. La polaridad de los enlaces químicos.
La diferencia en electronegatividad entre los átomos que forman un enlace determina si ese enlace es iónico. Diferencia alta de electronegatividad, o covalente, diferencia baja de electronegatividad. La polaridad del enlace influye en las propiedades de los compuestos. 4. La geometría molecular. La disposición tridimensional de los átomos en una molécula afecta sus propiedades químicas y físicas. Las teorías de la repulsión de pares de electrones ayudan a predecir las formas moleculares. 5. La teoría de orbitales moleculares. Esta teoría describe cómo los electrones se distribuyen en los orbitales moleculares y cómo esto afecta las propiedades de las moléculas, como su estabilidad y reactividad. 6. La reacción ácido-base. En la química inorgánica, los ácidos y las bases pueden ser definidos de varias maneras, incluyendo la teoría de Brnsted-Lowry y la teoría de Lewis. Estas definiciones son cruciales para comprender reacciones químicas y equilibrios ácido-base. 7. Las series reactivas de los elementos. Estas series, como la serie de actividad de los metales, ayudan a predecir la reactividad de los elementos y su capacidad para reaccionar con otros compuestos. 8. La termodinámica química. Los principios termodinámicos, como la entalpía y la entropía, son fundamentales para comprender la dirección y la espontaneidad de las reacciones químicas. 9. La cinética química. Esta rama se enfoca en la velocidad de las reacciones químicas y los factores que la afectan, lo que es esencial para el diseño de procesos industriales. 10. La química de coordinación y la teoría del campo cristalino. Estos principios son cruciales para comprender la estructura y reactividad de los compuestos de coordinación. En resumen, la química inorgánica es una disciplina apasionante que explora el mundo de los elementos y compuestos que no contienen carbono. Sus diversas ramas y principios fundamentales nos ayudan a comprender la química que impulsa nuestro mundo. Desde las reacciones en un laboratorio hasta la formación de minerales en la Tierra. Espero que hayas disfrutado de este viaje por el fascinante mundo de la química inorgánica. Conclusión. En este vídeo, hemos explorado el emocionante campo de la química inorgánica. Desde su definición hasta sus múltiples ramas especializadas y principios fundamentales. La química inorgánica es esencial para nuestra comprensión del mundo que nos rodea, desde los materiales que utilizamos hasta los procesos biológicos que sustentan la vida. Al entender los principios que rigen la química inorgánica, podemos avanzar en la tecnología, la medicina y la ciencia en general. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle like y suscribirte para más contenido educativo sobre ciencia y tecnología. ¿Tienes alguna pregunta o comentario? Déjalos abajo y estaré encantado de